A partir de esta lámina hasta la lámina 5 quiero dejarles para que ustedes lo puedan leer detenidamente. Y a partir de aquí iniciamos lo que es la unidad 2, Fundamentos metodológicos de la investigación psicológica. Como ya les había mencionado inicialmente, vamos a estar conversando sobre la construcción de un test, todo el procedimiento que se requiere para que este instrumento sea validado, estandarizado y útil para el objetivo trazado. Vamos a trabajar a partir de Rocío Ballesteros y de Aiken Lewis. Para Aiken, la elaboración de una prueba u otro instrumento empieza con la definición de las variables o constructos que van a medirse y con el esbozo del contenido propuesto. Mientras que para Ballesteros, el proceso general de construcción de test implica tener en cuenta ciertas características que se menciona a continuación. Sistemática y orden para guiar el proceso de elaboración, flexibilidad para permitir la optimización de los resultados obtenidos a lo largo de cada paso y la existencia de controles de calidad, análisis de ítems, estudios de fiabilidad y validez sobre el producto que se está elaborando. Se darán cuenta que vamos a ir mencionando muy frecuentemente las palabras fiabilidad, validez, constructo, calidad. Entonces, estas serían las características principales del proceso de elaboración según Ballesteros. Características. Muy bien. Para iniciar la elaboración de un test, los constructores de test tuvieron que realizar estos siguientes procedimientos que tenemos aquí en la tabla. Y los test, por ejemplo, los inventarios de depresión de Hamilton, de Beck, inventarios de ansiedad de Beck, los test proyectivos, los test de inteligencia multifacético de Minnesota y otros tantos varios test que tuvieron que pasar por cada uno de estos procesos para llegar a la validez o la validación y estandarización de dichos instrumentos. Entonces, señores y señoras, para poder diseñar, para poder elaborar un test, necesitamos repasar muy bien cada uno de estos procesos que nos presenta esta tabla. Veamos el primer punto. Lo primero que uno necesita es identificar el objetivo. ¿Para qué voy a elaborar? ¿Con qué fin? ¿En qué contexto se utilizará este instrumento? Entonces es ir anticipando un poco los procesos de decisión en los que se utilizará la información aportada por el test. Esto es lo primero de lo primero. Identificar los objetivos, describir detenidamente, sistemáticamente, el contexto en el cual se va a utilizar. En segundo lugar, dentro de los pasos del proceso es la definición del constructo. Y dentro de los objetivos principales con relación a la definición del constructo, lo que necesito es el establecimiento de las relaciones del constructo con otros o variables relevantes y la identificación de los comportamientos indicadores del constructo. Y para dar mayor claridad en este segundo punto de la definición del constructo, vamos a imaginarnos que la mayoría de las personas que sufrieron o están sufriendo el COVID o los familiares que perdieron están en un proceso o en una etapa de depresión. Y yo, profesional, quiero elaborar un test
que me responda a la medición del nivel de depresión en la que están estas personas. Lo primero que necesito es entonces identificar estos indicadores, pero en términos de comportamientos observables. Es decir, necesito establecer los indicadores que me van a ayudar a identificar los comportamientos que me llevan a pensar o a deducir que estas personas están padeciendo depresión. Eso es el segundo punto. Tercer punto, el diseño del test. Es la descripción detallada de la estructura del test y de los ítems. Aquí lo que pretendo es asegurar que estos ítems reflejen el objetivo y la definición del constructo realizada en los pasos anteriores. Pues tenemos que entender de que en el punto 2, en la definición del constructo, yo necesito definir, como les había dicho, primero en términos de comportamiento, pero también necesito definir desde la teoría, ¿sí? Entonces, estoy retrocediendo un poco. En el punto 2 tengo que definir desde la sintaxis y desde la semántica, es decir, cuál es la función que va a responder dentro del test mi variable y cuál es el significado que va a tener en este instrumento este constructo. Entonces, en el punto 3, al diseñar el test, la descripción debe de ser sistemática, detallada. ¿Para qué? Para no perder de vista o para evitar posibles errores de comprensión de los ítems. Punto 4. Redacción de los ítems. Aquí la elaboración de una población de ítems me tiene que direccionar al objetivo de que esta redacción de los ítems sea o refleje con la mayor exactitud el posible comportamiento indicador del constructo recogido en la definición. Si yo me estoy refiriendo a la depresión como una enfermedad incurable, pero con tratamientos paliativos, con actividades que elevan el estado de ánimo o fortalecen el bienestar emocional, mental de la persona, etc. Entonces, esas definiciones yo tengo que tener muy bien elaborado dentro de la redacción de los ítems. Estos ítems tienen que responder a esa definición que yo ya he establecido en el punto anterior. En el siguiente punto, en el análisis de ítems. Aquí requiero un equipo de expertos que debe estar formado por personas con experiencia y conocimiento en la variable que pretendemos medir, que es la depresión. ¿Y cuál va a ser la tarea de estos expertos o las tareas? Y la tarea fundamental de estos expertos es la de juzgar el grado en el que cada ítem es una medida adecuada de la variable. Es decir, cada ítem que yo voy elaborando tiene que ser una medida adecuada para identificar esa variable y su nivel correspondiente como enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Vayamos al siguiente punto. En el análisis de la fiabilidad es la de obtener evidencias sobre la precisión y validez de las mediciones. Dentro del análisis de la fiabilidad y validez, ustedes recordarán que en un momento dado les mencioné la clave de las pruebas estandarizadas. Era la validez, la fiabilidad y la objetividad.
Estos 3 puntos no podemos perder de vista y he aquí la necesidad de priorizar estos 3 elementos. Para analizar la fiabilidad y la validez, yo necesito administrar en más de una muestra, mi test. Es decir, si yo voy a administrar, mi primera muestra va a ser dentro de la población de personas internadas y familiares del Hospital Distrital de Ciudad del Este. La otra institución o el otro hospital será el Hospital de IPS de Hernandarias. Entonces, para que yo pueda llegar a obtener suficiente evidencia de la precisión y validez de estas mediciones, tengo que administrar en más de una muestra para garantizar la fiabilidad y la validez de las mediciones. Y por último, las normas de interpretación. Necesito elaborar baremos o criterios para interpretar estos resultados que me va a arrojar este test. Entonces, el uso de normas implica aportar información sobre la ejecución o desempeño de la persona en el test, es decir, cómo va a responder, cómo va a completar, qué informaciones se va a adquirir de este instrumento y comparándola con la distribución de puntuaciones de una muestra normativa. Es decir, ¿qué se entiende de puntuaciones de una muestra normativa? Y justamente es una muestra estandarizada. Es decir, yo estoy elaborando un test, pero tengo que recurrir a otro test similar que ya tiene establecidas las normas de interpretación o grupos de referencia que me ayuden a mí para poder corroborar mis resultados y con los otros resultados arrojados a partir de la administración de ese test estandarizado. Muy bien. Hasta aquí esta tabla a modo de mayor comprensión. Para mayor comprensión van a ir dando las lecturas correspondientes en las bibliografías que les voy a señalar. Desde esta lámina en adelante les dejo para que puedan trabajar con las páginas correspondientes y los autores que les menciono. Muchas gracias y muy pronto estaremos conectados nuevamente.